El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presenta tu programa, En Consecuencia. El espacio de la radio por internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte en tu programa En Consecuencia. Es un programa que se transmite después del día que hay sesión en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Así es de que, pues ayer tuvimos sesión, hoy te presentamos En Consecuencia. ¿Y de qué se trata el programa? De presentarte algunos de los casos tratados precisamente en la sesión del día anterior y recorrerlo, recordarlo, con otras palabras, probablemente algún otro dato, en fin, de tal manera que, bueno, pues para nuestras amigas, nuestros amigos de la prensa, tanto nacional como extranjera, el caso quede perfectamente claro y tengan la nota, tengan toda la información para poder hacer sus escritos, su información hacia el público en general. Nos da mucho gusto recibir esta mañana al licenciado Orlando Benítez Soriano. Él es secretario de Estudio y cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. Joven secretario de Estudio y cuenta. Orlando, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias, Carlos. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes para tratar de comentar un poco algunas dudas que puedan surgir de este asunto tan interesante que se resolvió el día de ayer, que es la pérdida del registro del Partido Humanista. Así es, Orlando, al contrario, gracias a ti. Y el tema de este programa determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la procedencia de la cancelación de registro como partido político nacional del Partido Humanista, ¿verdad? Este partido enfrenta la pérdida entonces de su registro como partido político nacional. ¿Nos puedes explicar a manera de contexto, Orlando, qué es lo que ha pasado con este partido? Claro que sí, Carlos, con mucho gusto trataremos de hacer una explicación. Primero tenemos que tener en cuenta que este partido político nacional, que se denomina Partido Humanista, es un partido de reciente creación o fue un partido de reciente creación. Apenas es su primera participación en un procedimiento electoral federal. Participó en esta ocasión en el procedimiento para seleccionar a los integrantes que van a integrar a la Cámara de Diputados, y en este sentido es un instituto político nuevo que obtiene su registro y que participa en este procedimiento electoral. ¿Cómo es que llega este partido político a este punto de pérdida de registro? Bueno, antes me gustaría decirle que todos los ciudadanos tienen este derecho de poder conformar un instituto político para poder ser partícipe de los asuntos de la política, poder integrar a los órganos públicos. Entonces, todo ciudadano que reúna los requisitos que se establecen en la ley tienen la posibilidad de llevar o de participar en este procedimiento electoral. Sin embargo, este derecho no es absoluto. Necesita reunir, digámoslo así, los requisitos necesarios para que esta organización o este instituto político pueda seguir participando en los procedimientos electorales. Entonces, uno de los requisitos que nos marca la propia Constitución y la legislación secundaria es justamente que el partido político que participe en este procedimiento electoral federal obtenga el 3% de la votación válida emitida. Entonces, es un requisito sine qua non que el instituto político que participe en los procedimientos electorales obtengan este porcentaje de votación para efecto de seguir participando. Entonces, en esta ocasión, una vez llevada a cabo la elección correspondiente, pues la autoridad correspondiente, en este caso el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, determinó que este instituto político, el partido político humanista, no reúne este requisito y por lo tanto no le es posible continuar como instituto político, como partido político nacional. Es en elecciones ordinarias que el partido
pues no logra los números que debe lograr, no llega a ese 3%. Es así, Orlando, es en una elección ordinaria, porque luego tenemos otra extraordinaria que tiene mucho que ver precisamente con pues la pérdida o no del Partido Humanista, de su registro, ¿no? Así es, Carlos. Comentarte, el partido político nacional justamente en sus argumentos traía se dice concepto de agravio en el ámbito jurídico, en el sentido de decir que tenía el Instituto Nacional Electoral, digámoslo así, esperar a que se lleve a cabo la elección extraordinaria que ocurrió en el Distrito 1 de Aguascalientes, para efecto de poder determinar si en realidad este instituto político obtenía o cumplía con el requisito del 3% para poder seguir siendo partido político nacional. Hubo un planteamiento interesante en el sentido de interpretar el artículo 41, párrafo segundo, base primera, en su último párrafo de la Constitución Federal, en el sentido de qué se debe de entender por una elección ordinaria, porque el partido político humanista traía el planteamiento de que justamente esta elección ordinaria es aquella que se lleva cada 6 años. Es decir, cuando se elige por parte de la ciudadanía a los integrantes a los ciudadanos que van a integrar al Congreso de la Unión, es decir, las 2 cámaras, y al depositario del Poder Ejecutivo Federal. El presidente. Así es. Entonces, en el planteamiento que hizo el Partido Humanista se debe de esperar la autoridad electoral a efecto de que cada 6 años se revise si efectivamente un instituto político ha alcanzado el porcentaje necesario para continuar siendo un instituto político nacional. O sea, el Partido Humanista dice, no, pues es que las elecciones intermedias que nosotros conocemos, así es, pues esas no deben ser válidas, sino la que debe ser válida para efectos del 3%, de alcanzar el 3%, son las de cada 6 años. Así es, ese era un planteamiento que hizo el Partido Humanista para efecto de poder entender esta disposición constitucional. Eso es. Ahora, Orlando, sí, en la votación ordinaria que se hizo para diputados federales el pasado 7 de junio, sí, ¿qué porcentaje es el que obtiene el Partido Humanista? Me parece que es un dato interesante y relevante para entender lo que viene. Así es. Es un dato interesante porque justamente el siguiente planteamiento del Partido Humanista es justamente la autoridad administrativa electoral debe de esperar a que se lleve a cabo la elección extraordinaria que ocurrió en Aguascalientes en el Distrito 1 para efecto de determinar el total de la votación en los 300 distritos y poder hacer la declaratoria correspondiente. En el caso, el Partido Humanista en las elecciones ordinarias obtuvo el 2.14% de la votación válida emitida. 2.14. Hay que recordar, tú me dirás si estoy bien o no, hay que recordar que el pasado 7 de junio se eligieron o debieron elegirse 300 diputados de mayoría relativa. Así es correcto. Así pero es, faltó uno, el del Distrito 1 de Aguascalientes, ya que el país está dividido en 300 distritos electorales. Entonces faltó uno, el de Aguascalientes. Y la votación del 1 de Aguascalientes fue el pasado domingo 6 de diciembre. Así es, Carlos. En las elecciones se llevó a cabo la renovación de los integrantes de la Cámara de Diputados y en este sentido recordemos que existe la elección a través del principio de mayoría relativa y por otra parte existe la asignación que hace el instituto a través del denominado principio de representación proporcional. Que ahí son los otros 200. Así es. Entonces, en el caso respecto de una elección de diputados de mayoría relativa, justamente en el distrito que comenta, el Distrito 1 de Aguascalientes, se consideró que la elección era nula. Por lo tanto, se convocó a elección extraordinaria y con la consecuente falta de elección de un diputado de mayoría relativa. Porque entonces, de la ordinaria, de la que pasó el 7 de junio, obtiene el 2.14 el Partido Humanista. El 2.14
3% de la votación Así es. válida emitida. Entonces habría que esperarse precisamente a la del pasado domingo. Sí, es correcto, mi estimado Carlos. El Partido Humanista, le comento en sus argumentos, justamente esgrime o aduce que tiene que esperar el Instituto Nacional a esta votación para efecto de determinar si conserva o no el registro. Hay un dato importante que ayer los magistrados de la Sala Superior resolvieron con respecto a este planteamiento que hace el Partido Humanista, en el sentido de cómo se debe de determinar, interpretar, el artículo 41 constitucional. Sí, porque yo recuerdo que pidieron, o más bien, comentaron los magistrados y la magistrada de la petición del humanista acerca de hacer progresista el artículo 41 constitucional. ¿Eso qué quiere decir? Así es, el Partido Humanista traía el planteamiento de decir, existe este principio progresista de interpretación, es decir, dar la interpretación más amplia a efecto de que los derechos que corresponden a un partido político, en este caso específico, sea interpretado del modo que lo beneficie de manera amplia, digámoslo. La manera más amplia. Así es. Entonces, el Partido Humanista tenía este concepto de agravio. Los magistrados el día de ayer resolvieron respecto de esta interpretación que nos proponía o que proponía el Partido Humanista, en el sentido de considerar la elección de cada 6 años que comentamos hace un momento. Eso quiere decir la progresista. Así es. La progresividad, digamos. Así es, y entonces los magistrados, atendiendo a un principio fundamental de nuestro sistema electoral, que lo es la periodicidad de las elecciones, es que determina que la votación válida emitida, que debe de ser computada para efecto de determinar si obtiene o no el registro como partido político, es justamente en la que se renueve ya sea la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión en sus 2 cámaras, y la elección de presidente de la República. Así es de que el Partido Humanista pedía, según en una interpretación progresista, que fuera del 41 constitucional, que fuera cada 6 años, ¿verdad?, la votación que se tomará en consideración para efectos del porcentaje del 3%. Así es. Y lo que dijo la Sala Superior es no, hay un principio de periodicidad y debe ser cada 3 años, tomando en consideración las votaciones que nosotros conocemos popularmente como intermedias. ¿Es así, Orlando? Sí, aquí también cabría destacar un concepto que es sumamente importante para efecto de determinar cuándo un partido político pierde su registro como partido político. En este sentido, existe lo que denominamos votación total emitida, es decir, el total de los votos emitidos por los ciudadanos, en donde están los votos emitidos a los partidos políticos, a los candidatos independientes, a los candidatos no registrados y también aquellos votos que se consideraron como nulos. Entonces, digamos, este es este porcentaje de votación que se obtiene de la elección, es lo que se denomina votación total emitida. Entonces, para efecto de poder determinar el porcentaje de la votación que obtuvo un partido político, es necesario quitar de esta votación la votación que se consideró como nula y aquellos votos emitidos a los candidatos no registrados. Esto para efecto de tener la votación válida emitida. Válida emitida. Así es. Vamos a escuchar estos promocionales, Orlando, y enseguida continuamos contigo. En consecuencia, el tema esta mañana: determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la procedencia de la cancelación de registro como partido político nacional del Partido Humanista. Enseguida estamos contigo en consecuencia. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió, previo a la jornada electoral, importantes resoluciones para dar solidez a la figura de candidaturas independientes.
Con dichos criterios, se garantizó su participación en condiciones de equidad para el proceso electoral 2014-2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. El 8 de diciembre de 2014, Plataforma Electoral inicia transmisiones. Actualmente producimos 14 programas en 5 diferentes barras. Somos generadores de contenidos y buscamos la especialización en materia electoral. Hemos transmitido más de 900 horas de programación en más de 800 emisiones. Nuestro objetivo es acercarte todos los temas electorales con un lenguaje claro y cotidiano. Acompáñanos en Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en donde tú tienes mucho que ver. La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Continuamos en tu programa, en consecuencia, a través de Plataforma Electoral, televisión vía Internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y el tema en este programa determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la procedencia de la cancelación de registro como partido político nacional del Partido Humanista. Y la presencia en este estudio del licenciado Orlando Benítez Soriano, secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera, magistrado ponente, ¿verdad?, de este asunto, que de una vez voy a decir el número porque luego se nos reclama que por qué no lo dijimos. Es el sub-rap-771, diagonal 2015. Y estábamos, Orlando, entonces, en la visión progresista del artículo 41 constitucional. Ya nos explicaste que lo que concretamente el partido pedía, pues era que se consideraran los números de las votaciones de cada 6 años, no de cada 3 años, o sea, no considerando esta que acaba de pasar, el 7 de junio, que es la intermedia. Pero quedó pendiente un concepto, el concepto de periodicidad, que también habla el artículo 41 constitucional, precisamente de la periodicidad. Así es, este principio de periodicidad es justamente uno de los aspectos fundamentales de nuestro sistema electoral mexicano. Este concepto se podría definir en términos sencillos como la posibilidad de renovar a los integrantes del poder público dependiendo lo establecido en la Constitución, para efecto de que los ciudadanos que detentan el poder no se perpetren en él. Entonces, esa es la esencia del principio de periodicidad. De periodicidad. Sí, así es. Y retomando un poquito los argumentos que esgrimía el partido político y unos ciudadanos en su escrito de demanda, es en el sentido de la espera de la votación extraordinaria, que es el tema en donde nos habíamos quedado que hacía falta. Y este punto es sumamente importante, porque aquí es donde se hace la distinción con el asunto del Partido del Trabajo. Eso es un tema... No, es un tema relevante, ¿no? Es. Esa comparación, ese contraste que se puede hacer entre ambos partidos que se han visto envueltos en esta posibilidad de la pérdida de registro. Pero antes, déjame preguntarte lo siguiente, Orlando. Vamos a suponer el Partido Humanista llegó a esta sala superior con 10 argumentos. Estoy poniendo un número, estoy poniendo un ejemplo, con 10 argumentos, pero con el primero de ellos, que fue tan contundente, ustedes como ponencia, la ponencia del magistrado Galván, pues ya dijo no tiene caso estudiar los otros 9 porque el primero es contundente. Haciendo o explicándonos un poco acerca de los números, ¿qué pasó, Orlando? Sí, claro, le comentaba Carlos, el primer concepto de agravio que se analiza en el proyecto es justamente la interpretación que se debe hacer del artículo 41.
que ese es el primer argumento. Y después, efectivamente, el Partido Humanista y los ciudadanos que controvirtieron esta resolución del Consejo General, en la que se declara la pérdida del registro, justamente hacen una serie de manifestaciones, expresan diversos conceptos de agravio, para efecto de que este Tribunal Electoral revocara la determinación del Consejo General. Del INE. Así es, del Instituto Nacional Electoral. Entonces, el planteamiento fundamental es el Consejo General debe de esperar la votación que se reciba en la elección extraordinaria para efecto de establecer si conserva o no el registro a partir del porcentaje que le corresponde en la votación válida emitida. Que si llega al 3% o no. Así es. Entonces, este es un planteamiento sumamente importante. ¿Por qué? Porque en el proyecto, ahora sentencia, se determina que todos los conceptos de agravio del Partido Humanista son inoperantes. ¿Por qué? Porque el Partido Político Humanista no podría alcanzar su pretensión, es decir, que conserve su registro como partido político nacional. Entonces, se hizo un ejercicio aritmético en el sentido de decir que aún en el supuesto hipotético de que el Partido Humanista obtuviera el total de votos de los ciudadanos que están inscritos en el padrón electoral, es decir, todos los ciudadanos del Distrito 1 de Aguascalientes votaran por el Partido Humanista, ni aún en ese supuesto podría alcanzar el 3% de la votación necesaria para poder obtener su registro. Todos. Y todos es todos. Exactamente, que los partidos políticos, el Partido Revolucionario Institucional, Acción Nacional, todos obtuvieran 0 votos y que el Partido Humanista obtuviera todos y ni así. Llega al 3% requerido. Así es. Entonces, se analiza ahora ya por parte de los magistrados de la Sala Superior esta situación y como uno de los efectos de la sentencia que se emite por parte de un órgano jurisdiccional es justamente que tenga efectos esta resolución, es decir, que se alcance la pretensión de los promoventes, en este caso del Partido Humanista. Si no se puede alcanzar su pretensión, pues no es posible, emitir una resolución en el sentido. Y por eso la Sala Superior determinó que los conceptos de agravio devenían inoperantes. Se consideraban inoperantes. Ya se analizan los números y se ve que ni votando todo mundo a favor del Partido Humanista allá en el Distrito 1 de Aguascalientes, ni así llegaría al 3% que pues es requerido para conservar el registro. Entonces, ¿qué caso tiene analizar todos los demás puntos de agravio si el fundamental pues definitivamente no permite al partido seguir con registro? Sí, así es, y hay un punto también bastante importante y que se debe destacar. En la presentación de un medio de impugnación, cuando los efectos jurídicos que pretende el actor no son viables, procede el sobreseimiento o improcedencia del medio de impugnación. Sin embargo, como el Partido Humanista, a efecto de garantizar su acceso a la justicia, se estudia esta pretensión que tiene el Partido Humanista en el fondo del asunto para efecto de determinar si es posible o no es posible resarcir esta situación en la que se encontraba el Partido Humanista. Yo escuché y apunté incluso que aún votando todas las personas que están registradas en la lista correspondiente allá en el 01 de Aguascalientes, aún votando todos, como tú no lo decías, el humanista pues apenas hubiera llegado al 2.96%, no al 3%, 2.96%. Así es, Carlos, haciendo el ejercicio justamente que se hace en el proyecto y ahora en la sentencia, observamos esta situación. Tomamos la votación válida emitida que se obtuvo en la elección ordinaria, en el supuesto de que el Partido Humanista obtuviera el total de los votos y como bien lo dice, ni aún así hubiera sido posible obtener el 3%. El 3%. Ahora sí, Orlando, explícanos las diferencias entre
¿Qué pasó con el Partido del Trabajo, que sí, al parecer se queda con su registro como partido político nacional, y el humanista? Sí, justamente una de los aspectos fundamentales es esta posibilidad de alcanzar la pretensión de conservar el registro. En el caso del Partido del Trabajo, muy probablemente exista la posibilidad de que mantenga su registro con todas las consecuencias jurídicas derivado de la votación. También del 0-1, ¿verdad? De Aguascalientes. Así es, derivado de la votación que se obtuvo tanto en la elección del pasado 7 de junio y esta elección extraordinaria que se llevó a cabo en el Distrito 1 de Aguascalientes. El 6 de diciembre. Así es, entonces parece ser que el Partido del Trabajo lo va a lograr. Al menos la va a alcanzar. En esta falta todavía la declaratoria correspondiente de validez de la elección, pero a partir de los resultados preliminares parece ser que se perfila en ese sentido. Situación distinta que ocurre con el Partido Humanista. Eso es, que ya por todo lo explicado, por todo lo que nos has dicho, pues parece que no lo puede alcanzar. Entonces, en definitiva, Orlando, el Partido Humanista pierde su registro como partido político nacional. Ya no tiene más recursos que esgrimir, más argumentos que traer aquí a la sala superior, tiene alegatos todavía por llevar a cabo. Pues realmente la sentencia que se emitió el día de ayer por parte de los integrantes de esta sala superior, de los magistrados, son sentencias que se tornan definitivas y por lo tanto constituyen cosa juzgada. Sin embargo, todo sujeto de derecho tiene posibilidad de ir a los tribunales correspondientes para efecto de hacer valer los conceptos de agravio que considere pertinentes a efecto de controvertir actos específicos, y ya será el tribunal o el órgano jurisdiccional correspondiente quien resuelva las controversias que se planteen. Entonces, Pero ya lo que dijo ayer la sala superior, ¿tiene vuelta de hoja o no? Ya sería una sentencia definitiva emitida por el máximo órgano jurisdiccional en materia electoral, y en ese sentido pues quedaría firme O sea, pierde el registro. Así es. Pierde el registro el Partido Humanista. Originalmente este partido, ¿ante quién interpone recursos? ¿Ante el Instituto Nacional Electoral? Sí, recordemos que ahí hubo algunas controversias en el sentido de que en primera instancia la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, por disposición legal, había emitido la declaratoria de pérdida de registro correspondiente. Una comisión del INE, ¿verdad? Es realmente un órgano central del instituto. Es la Junta General Ejecutiva quien, conforme a la Ley General de Partidos Políticos, es quien podía emitir esta declaratoria. Hubo controversia en este sentido, se impugnó tanto por el Partido del Trabajo en su momento como por el Partido Humanista para efecto de revocar esta resolución emitida por la Junta General Ejecutiva. Sí, porque decían que no tenía que ser la Junta, que una decisión así tenía que ser todo el Consejo, sí, el Consejo General. Y así lo aprobó la mayoría de magistrados, en el sentido de que le correspondía al Consejo General emitir esta declaratoria, y posteriormente pues la historia está escrita. El Consejo General fue quien emitió la declaratoria y que justamente es la que se impugna en este recurso de apelación 771 y sus acumulados. Y sus acumulados, sí, porque el caso vino aquí. Así es. Que no sea ninguna junta, ninguna comisión, ni nada del INE. Que resuelva el Consejo General. Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que así fuera. Que fuera el Consejo General, ¿verdad? Tanto en el caso del Partido del Trabajo como en el caso del Humanista. Así sucedió, pero entonces, ante esa determinación ahora del Consejo General, es que viene aquí el Partido Humanista a la Sala Superior a esgrimir sus argumentos. Así es. Y resulta que pierde el registro. Así es, el Partido Humanista pues tuvo la oportunidad de controvertir esta resolución del Consejo General. Los magistrados ayer determinaron confirmar la resolución por estas dos situaciones que son
sumamente importantes. Y la diferencia, por supuesto, con el Partido del Trabajo, con el asunto del Partido del Trabajo. Con el asunto del Partido del Trabajo. Uh-huh. Determina el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la procedencia de la cancelación de registro como partido político nacional del Partido Humanista. El tema de esta mañana, en consecuencia, y la explicación, la cual agradecemos mucho, del licenciado Orlando Benítez Soriano, secretario de Estudio y Cuenta del Tribunal Electoral, desde luego, del Poder Judicial de la Federación, en la ponencia del magistrado Flavio Galván Rivera. Orlando, muchísimas gracias por la explicación. Un gusto estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por estar aquí. Y te recordamos que un día después del día que hay sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, te presentamos este programa, En Consecuencia, un programa que nació pues por los mismos miembros de la prensa nacional y extranjera, que nos dijeron ojalá alguno de los casos se pudiera lo pudiéramos tener con los proyectistas, con los secretarios de Estudio y Cuenta, para nosotros redondear nuestras notas. Así es. Bueno, pues muchas gracias, saludos y entonces hasta la próxima. Gracias a nuestros ingenieros, principalmente a nuestro ingeniero Rodrigo Martínez. Muy buenos días. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación presentó En Consecuencia, el programa de radio por Internet en el que la voz de la justicia electoral se escucha. En Consecuencia, transmitimos a las 10 de la mañana un día después de cada sesión pública en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Llámanos, tu opinión nos interesa. 5728-2300 o escríbenos en consecuencia@te.gov.mx. Gracias y hasta la próxima emisión.